Bien, estamos de regreso en TV Sur Noticias, edición de los sábados. Vamos a conversar con el abogado Johan Oporto y es que hay precisiones que hacer a las últimas informaciones entregadas por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el que ha anunciado varios temas, más allá de la prolongación de la cuarentena, ha anunciado también un bono familiar universal, denominado así, y también la creación de un impuesto a las grandes fortunas, es decir, a los hombres ricos, a los millonarios de este país. Johan, muy buenos días, bienvenido al programa. ¿Cuál es tu opinión respecto a este adelanto que ha manifestado el presidente en relación al impuesto a la riqueza? ¿Qué se tendría que precisar? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por su invitación. Bueno, en principio veamos algo importante, que en el Perú todos tributan y el que tiene más riqueza siempre paga más que cualquier otra persona. Hay tasas, Y ¿no? además, Hay tasas. Esto es el impuesto a la renta. Si ganas más, tributas más. Si ganas menos, tributas menos. Si ganas mucho menos, no tributas nada, ¿no? Eso es, hay tasas, digamos, que hay que explicarlo así. en efecto, porque las empresas ganan una tasa, perdón, pagan un impuesto a la renta de casi el 30%. ¿Por qué? Porque tienen ingresos mucho más altos de los que tiene un comerciante normal. La persona que trabaja en un mercado y que tiene ingresos de 5.000 soles paga una tasa, no paga más de 20 soles mensuales por un impuesto a la renta, pero la gran empresa paga un 30%. Entonces, en el Perú, la persona que tiene mayores ingresos siempre termina pagando un impuesto a la renta mayor que el que tiene pocos ingresos, de manera que siempre la gran riqueza siempre está gravada. Entonces, además de ello, es que el Estado grava gran parte del patrimonio de las personas. Veamos que el Estado también, cuando una persona hace consumo, y normalmente una persona que tiene mayor riqueza siempre realiza mayores consumos, entonces esa persona paga mucho más tributos a través del IGB. Y también, si es que mantiene, por ejemplo, una casa que tiene muchísimo valor, paga un impuesto predial mayor que el que paga el que tiene una casa en una zona donde la casa vale mucho menos. De manera que las personas que viven en Huachac pagan un tributo mucho más alto, por decirlo así, que las personas que viven, por ejemplo, en el sector de Corca o en el sector de Poroy. Entonces, de manera que en el Perú siempre se paga un impuesto mucho más alto en razón de la cantidad o del tamaño de nuestra riqueza. Y la riqueza propiamente es nuestro patrimonio como tal. Entonces, si esto ya está estipulado, ¿qué es lo que ofrece el gobierno? Crear un nuevo impuesto, porque si se tratara solamente de incrementar las tasas, lo podría modificar sin tener que asistir al Congreso a pedirle competencias ni nada de ello. Simplemente lo variaría y listo, ¿no? Y los que más tienen pagarían más o tributarían más. Pero creo que no se trata de eso, porque además esto tendría que verse reflejado en recaudación ya el 2022, porque el 2021 entraría en vigencia si se trata de modificar tasas. Según lo que he escuchado, el 2021 entraría en vigencia y esto se declararía ya el 2022 y recién el dinero lo veríamos el 2022, cosa que ya para qué lo queremos, ¿no? Lo queremos en este momento y de manera más rápida. En efecto, en principio veamos algo, es que el gobierno para crear tributos necesita que se le delegue facultades. Solo el Congreso de la República está autorizado para crear tributos por una ley. Y en el Perú los únicos que emiten leyes es el Congreso de la República. Entonces, por eso es que el presidente dijo que va a solicitar una delegación de facultades. ¿Para qué? Para ahorrar todo el debate en el Congreso y él emita una norma, un decreto legislativo a través de la cual pueda crear un tributo para todos ellos. Ahora, supongamos que el gobierno en este momento recibe facultades legislativas y crea un tributo solidario para las grandes fortunas. Esta norma se aplicará de hoy para adelante, pero también veamos algo importante, que en el Perú se rige el sistema de declaración. Así es. Quiere decir que una persona declara sus tributos, va donde el Estado y le dice, yo tengo esto. El Estado no hace una fiscalización previa de nuestra riqueza, sino una persona le indica al Estado cuánto es lo que gana. Si eso es así,
esto normalmente se realiza siempre en el año siguiente, de manera que toda la riqueza que yo obtengo en el año 2020 tengo que declararla en el año 2021. Así es, ese es el tema. Entonces, Pero el dinero lo normalmente tienen necesitamos, una naturaleza anual. pero el dinero lo necesitamos para este momento. O sea, se está hablando de un impuesto mensual. Eso es lo que se está diciendo, para tenerlo lo más pronto posible. Ahora, sin embargo, también veamos que hay casos en el Perú donde también se hacen pagos de tributos mensuales, pero no como un impuesto definitivo, sino como pagos a cuenta. Por ejemplo, cuando una persona, una gran empresa está en un régimen general y sus ventas son muy altas, realizan pagos mensuales del impuesto a la renta, porque mensualmente declaran cuánto han ganado y cuánto es el tributo que deben de pagar por ello, mensualmente. Es posible, sí. Ahora, yo creo que una propuesta mucho más sensata para el gobierno sería, por ejemplo, si esto es coyuntural, ¿por qué? Porque el Estado necesita dinero en estas circunstancias, yo creo que más adecuado sería, por ejemplo, subir un punto adicionalmente al IGB. ¿Por qué? Porque el IGB se recauda diariamente. Claro. Es decir, la persona paga el IGB todos los días por lo que consume. Entonces, este IGB, ¿quiénes lo tributan? Normalmente las grandes empresas que están tributando de manera mensual, salvo algunas pequeñas empresas que tienen un consumo un poco menor. Entonces, ahora, crear un impuesto a la riqueza es un poco peligroso por una razón, porque desincentiva el mantener su patrimonio. Por ejemplo, para que una persona pueda tener una gran riqueza, paga impuestos adicionalmente, como el impuesto a la renta, como el impuesto predial, el impuesto vehicular, etcétera. Sin embargo, si se crea un impuesto a las grandes fortunas, ¿cuál será el efecto? Que esta persona que ya paga impuestos, lo que hará es distribuir su patrimonio o ponerlo a nombre de otras personas o llevarlo Claro. a un paraíso fiscal. Esconderlo, ¿no? Sería... Esconderlo o pitufearlo, ¿no? Eso es lo que harían. En efecto, porque no sería nada raro que todo este patrimonio termine en Delaware, donde es un paraíso fiscal y el Estado no tiene facultades para exigir que el gobierno de Delaware mande información sobre la riqueza que tiene, por ejemplo, un millonario en el Perú. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Eso desincentiva que el Estado sepa exactamente quiénes son las personas que tienen mucho patrimonio en el Perú. ¿Por qué? Porque la naturaleza real de las cosas, asumiendo que todos somos racionales, es que si yo voy a pagar más, lo que haré siempre es tomar medidas para pagar menos. Bueno, ahora, hay otra pregunta también. ¿Este impuesto debe ser grabado a las empresas o a las personas, ¿no?, que componen las empresas? Por ejemplo, te hablo de aquí del Cusco y te pongo el ejemplo del consorcio Concetur, por ejemplo, ¿no? Concetur es un consorcio que tiene muchos asociados y que finalmente su patrimonio está difuminado en pequeños, digamos, capitales. ¿A quién debería ir este impuesto? Si hablamos de Concetur, como consorcio, como empresa, pues tiene mucho dinero, digamos, recaudado al año y tendría que pagar, ¿no?, un impuesto a esta fortuna. Pero si hablamos de los socios, de repente no alcancen, porque esto estamos hablando de millonarios, y entiéndase por millonarios aquellos que tienen pues un patrimonio por encima del millón de soles, ¿no? Entonces, ¿cómo tendría que concibirse esta idea, Johan? Yo creo que en el caso, supongamos que el gobierno tiene una propuesta mucho más elaborada, realizada de mejor manera, que este tributo debería aplicarse al que recibe utilidades, es decir, al que recibe la ganancia final. A la persona. En efecto. Utilicemos el ejemplo de Concetur. Concetur tiene ingresos, tiene gastos. La diferencia de ambos le produce una ganancia a Concetur y sobre eso paga un impuesto a la renta a favor del Estado. Entonces, Concetur lo que obtiene es una ganancia a fin de año y esta ganancia la reparte entre todos sus accionistas, que son otras empresas, como Pachacútec, como Tramusa, etcétera. Entonces, ¿quién está recibiendo la ganancia final? Son estas empresas que son los accionistas, porque Concetur directamente no recibe la ganancia, sino son sus accionistas. En una empresa, las empresas operan para producir ganancias, riqueza hacia sus accionistas. Entonces, ¿quiénes deberían de pagar en ese momento los tributos eventualmente que se genere esta norma? Son directamente sus accionistas.
Pachacuti, Tramusa, etcétera. Claro, ahora, políticamente esto también tiene una lectura, ¿no? Algunos están diciendo que es inconstitucional, otros dicen que sería populista, porque además este modelo o esto lo que está pasando aquí en el Perú con esta propuesta de la creación de un nuevo impuesto, está sucediendo lo mismo en Argentina. En Argentina también está ocurriendo el mismo debate. Y recordemos que el presidente argentino, el señor Fernández, es pues de una orientación política de izquierda, ¿no? Y entonces como que se indica que sería populismo y que no contribuiría, digamos, en una ayuda, en un apoyo económico para el Perú en estas circunstancias de crisis. ¿Tú qué opinas? Yo creo que la intención del gobierno es buena, ¿no? Porque en principio lo que está queriendo es ampliar su caja fiscal, es decir, tener mayor cantidad de patrimonio para poder afrontar esa crisis eventualmente porque generaría muchos gastos. O sea, yo creo que el espíritu de la medida es buena, es saludable, ¿no? Pero también yo creo que hay que hacerle algunos ajustes, no en el sentido de que todo el que tiene una riqueza debería de asumir esta crisis. Por ejemplo, en el Perú existen grandes bloques económicos que concentran, que concentran gran parte de la riqueza. O sea, si analizamos, como también lo decía el presidente, no más de 5 empresas concentran casi más de la mitad del PBI que tiene el Perú. Entonces, yo creo que lo correcto sería no afectar a las personas como tal, según el patrimonio que tienen, sino a los grandes bloques económicos, a los grandes grupos económicos que son los que reciben mayores ganancias en el Perú. Entonces, eso sí sería mucho más adecuado. ¿Por qué? Porque ya no están afectando directamente a las personas que obtienen una ganancia directamente, sino a los grandes grupos económicos que tienen gran presencia en el mercado y que una sola, digámoslo así, un movimiento económico de ellos podría afectar inclusive todo el mercado. Por ejemplo, si analizamos el caso de un grupo de comunicación, por ejemplo, el Diario de Comercio, si Diario de Comercio alterara un punto en sus ventas, probablemente eso va a repercutir en todo el Perú. Tienen una posición de mercado muy grande. O en el caso de Telefónica, que si ellos aumentan un punto en el precio de las ventas de la telefonía fija, esto va a variar sustancialmente en todo el Perú. Entonces son empresas que tienen una posición de mercado muy grande. Entonces yo creo que el Estado sería más adecuado que estas empresas que tienen por lo menos un carácter semi-monopólico o monopólico, debería de cobrárseles un tributo un poco más alto para que ellos sí puedan asumir es de manera solidaria esta crisis como tal. Pero yo creo que sí no sería tan adecuado de que se pida personas naturales o personas que tienen una riqueza determinada deberían de pagar un tributo, porque lo que automáticamente harán es estas personas van a difuminar su patrimonio. Si a mí me van a grabar, si a mí me van a pedir que yo pague un impuesto por el patrimonio que tengo, que es por 1 millón, lo que haré es dividirlo por 999.000 o en su defecto por 500.000. Y la mitad tendrá que ir donde mi hijo y la otra mitad tendrá que ir donde mi mamá para que entre los tres no paguemos un impuesto. Así es. Entonces, siempre las personas van a ver esto. Ahora, veamos algo que también los tributos se graban sobre las ganancias como tal, no a la persona. Entonces, cuando el Estado dice que asuman los millonarios, pero ¿quién es millonario? Entonces, si el millonario es el que tiene 1 millón, mañana dispongo de un sol y tengo solo 999.999 y dejo de ser millonario. Así es, así es. Entonces, ¿quién es millonario, no? Habría que establecerlo, ¿no? ¿Quién es millonario? ¿Quién encaja en esa condición? Eso lo tendría que hacer el Estado o el gobierno a través de, no sé, las normas que va a emitir próximamente, tal como lo ha indicado. Claro, yo creo que en el Perú, si se quiere establecer un impuesto adicional, debería de valorarse en realidad el nivel de ventas o el nivel de ingreso que tiene un determinado grupo económico, no el que tiene una persona. Porque en este momento SUNAT, por ejemplo, viene implementando todo un sistema de control electrónico. Las personas que quieren, cuando una empresa quiere deducir sus gastos para efectos del impuesto a la renta, lo que hace SUNAT es exigirle que sus facturas sean electrónicas. Entonces, para una empresa es muy difícil generar gastos, por lo menos en este momento se ha vuelto muy difícil generar gastos para evadir impuestos. Entonces, estas empresas, por lo menos, si se les exige el pago de un tributo, sería
mucho más difícil que puedan evadir, pero si a una persona natural se le exige que pague por la riqueza que tiene, lo vuelvo a reiterar con esto, ¿no? Lo que hará es siempre es deshacerse de su patrimonio. En cambio, una empresa que gana más, a ella sí se le podría afectar directamente con un impuesto adicional, en el caso que el gobierno lo quiera así. Bien, Johan, te agradezco mucho por tu punto de vista, por la explicación además, porque las cosas no están claras, ¿no? Basta todavía, no solo basta con saber el anuncio, sino con saber cómo se va a reglamentar esto, porque no sabemos en realidad quién es millonario, quién va a tener que tributar, quién queda, no sé, afuera, porque ahí creo que va a ir la trampa, ¿no? Ahí va a ir la decepción a lo que todos creen que es una reivindicación social y del pueblo. Ahí vamos a tener algunas sorpresas en mi punto, en mi modo de ver las cosas. Ahora, Johan, yo quiero preguntarte acerca del tema de los colegios. ¿Hay alguna forma de hacer prevalecer el derecho de un padre de familia para que no sea exaccionado por parte de una institución educativa privada, ya sea empresarial, de aquellos que lucran o ya sea de alguna orden religiosa, que aquí hay varias que tienen colegios, que regentan colegios que además pertenecen al consorcio católico? ¿Hay alguna forma de impedirlo eso de manera, de impedir eso de manera legal? ¿No? Tú como abogado, ¿cuál sería, digamos, tu aporte en ese sentido? Bueno, veamos algo importante, es que la actividad educativa es una actividad que no se encuentra regulada por el Estado, regulada económicamente, a eso me refiero, porque sí existen disposiciones sectoriales del Ministerio de Educación que regulan cómo deben de desarrollarse las clases, qué cursos tomar, etcétera. Pero económicamente no es un sector regulado, o sea, no existe, no es como Telefónica, que sí está regulado por OCIPTEL. Pero en el caso de los colegios, ¿qué sucede? Al no ser regulados, ellos pueden establecer, por ejemplo, cuánto cobrar y si están dispuestos a reducir el monto de sus pensiones. Entonces, ¿qué sucede? Que el Código de Protección al Consumidor establece que existen algunas medidas mínimas que deben de cumplirse al momento de efectuar el cobro, y eso fue derivado por la forma de cobro que realizaban los bancos. Por ejemplo, un colegio no puede exigir que los pagos deben de realizarse con anticipación, es decir, antes del mes. Entonces, el Código de Protección al Consumidor prohíbe eso. O, por ejemplo, que un colegio no puede solicitar el pago de intereses altos. Por ejemplo, el Código de Protección, la Ley de Economía Familiar establece que solo se debe de pagar la tasa de interés legal que establece el BCR, que es no más de 0.020 céntimos. Pero hay colegios que cobran más de un sol o 20 soles por interés. Claro. Entonces, en esos casos, cuando se va contra esas disposiciones, lo que se hace es ir directamente al INDECOPI. Sin embargo, si es que, o por ejemplo, si es que el colegio decide como método de cobranza que los estudiantes que deban no van a prestar algún examen o no pueden asistir al centro educativo o serán expulsados del colegio, estas son medidas ilegales. ¿Por qué? Porque la única medida que puede tomar el colegio como sanción, digámoslo así, solo es retener los certificados. Entonces, de manera que un alumno que se encuentre matriculado en un colegio particular, sea de un consorcio o sea de cualquier empresa, puede estudiar desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre sin pagar una pensión, participar en todos los exámenes, participar en todas las actividades, pero a fin de año no podrá recibir su certificado de estudios. Esa es la única medida que puede aplicar el colegio, pero siempre y cuando le ponga en conocimiento al padre de familia a inicios del año. Claro, entonces, pero lo correcto es que si un padre está sufriendo un cobro abusivo, digámoslo así, o la medida que está utilizando el colegio es abusiva, lo correcto es que se denuncie al INDECOPI para que INDECOPI ordene como medida correctiva que cesen todos estos actos. O sea, podría, en este momento lo que está pasando es lo siguiente. Está la discusión de la educación presencial y la educación virtual. Parece que la presencial ya va a tener que simplemente desaparecer durante este año 2020, al menos, ¿no? Entonces, todas las instituciones educativas van a tener que ingresar a sus plataformas virtuales y hacer una educación utilizando justamente las redes sociales. Perfecto, pero el detalle está en el cobro. Instituciones educativas que han reducido su costo
a un 50%, a quien nosotros felicitamos. Hay instituciones que han reducido en un 10%, 20% y que por supuesto han desatado la furia de los padres de familia. Y hay instituciones educativas que no han rebajado nada y que creen que la educación presencial y la educación virtual se convalidan y tienen el mismo costo. Eso, por ejemplo, puede ser pasible de una queja ante Indecopi. Bueno, en principio, sobre los precios que establece el colegio, no es posible denunciar a ningún colegio. Es decir, ningún padre de familia podría ir al Indecopi a decir que el precio que le está cobrando el colegio es un precio excesivo y que, es un precio, que su precio no es real. ¿Por qué? Porque los colegios cobran las pensiones en razón de los costos que se le demandan. Supongamos que el colegio A recurre a hacer sus sesiones virtuales a través de WhatsApp, de manera que sus costos son casi muy bajos, solo tendría que asumir planilla de profesores. Pero un colegio mucho más formal lo que hace es recurrir, por ejemplo, a una plataforma de Canvas LMS y a través de ella paga, y la suscripción a esta plataforma es bastante alta. Entonces, de manera que el colegio B tendrá que pagar, sus costos son mucho más altos que los del colegio A. Entonces, al final, los precios están asociados en razón de los costos que asume el colegio. Ahora, el gobierno ha dicho de que se debería, o algunos también han dicho de que se debería de transparentar los costos. Yo creo que la medida es interesante, sí, pero no tiene ningún asidero legal. Es decir, no es posible, legalmente hablando, ir a un colegio que nos muestre cómo está gastando en este momento, o cuánto está gastando y en qué. Claro. Esto es parte de la intimidad que tiene, de la intimidad personal, digámoslo así, que tiene una empresa. Pero, por otra parte, también veamos que el Código de Protección al Consumidor lo que ha establecido es que solo se debe de pagar por servicios efectivamente recibidos. Entonces, si yo antes en una modalidad presencial recibía 10 horas de clase, el colegio, para seguir cobrándome lo mismo, en esta modalidad virtual también debería de cumplir con las 10 clases. Claro, entonces, claro, tendría que ser equivalente, ¿no? En efecto, porque si a mí el colegio me ofreció a inicios de año que yo debo de recibir educación física y en este momento en la modalidad virtual no voy a poder recibirlo, ¿qué significa? Que ya no se está cumpliendo con todo lo que se me ofreció el colegio. ¿Por qué? Porque es una circunstancia de fuerza mayor. Entonces corresponde que el colegio ajuste sus precios. O si el colegio me ofreció, por ejemplo, que yo tendría clases de recuperación todas las tardes y por efectos de la pandemia ya no voy a poder hacerlo, en este caso tiene que ajustarse los precios. Solo puedo pagar lo mismo por todo aquello que yo no reciba, por todo aquello que yo reciba efectivamente. Bien, ahora tendríamos que apelar a la buena voluntad para un sinceramiento real de los costos, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer, o sea, los padres de familia y las instituciones educativas, sentarse y dialogar. Suena un poco mal, pero lamentablemente es la realidad, ¿no? Porque en esta coyuntura no existe forma de obligarle al colegio a que sincere sus costos. Ahora, otra salida que ha ofrecido el gobierno es el traslado de alumnos, ¿no? De instituciones particulares a públicas, lo cual va a tener que llevarse a cabo de manera masiva. Pero esto no es tan simple. Oye, no, acá está muy caro, lo cambio a mi hijo, que además no va a asistir presencialmente a labores en el colegio Inca Garcilaso de la Vega, por ejemplo, ¿no? Un estudiante de La Salle, ¿no? No va a ir al colegio, pero va a pertenecer a la planilla de una institución pública que va a recibir además clases por internet y por los medios de comunicación. O sea, no es tan simple como solucionar un tema económico, es un tema también emocional, psicológico del propio alumno, porque ¿qué va a pasar al año siguiente cuando todo se normalice? Va a querer regresar a su institución educativa, de repente va a encontrar las puertas cerradas, el tema de las vacantes también hay que discutirlas, o sea, es algo más complejo de lo que parece. Sin duda, es bastante complejo porque esto tras de sí trae un tema social en realidad, porque muchos hijos o niños no quieren salir del colegio por temor a abandonar, por ejemplo, las relaciones que tienen dentro del colegio. Entonces, al final es un tema de valoración, ¿no? Porque si
Si el papá valora más que su hijo, la estabilidad emocional de su hijo, probablemente lo mantendrá en el mismo colegio, pero si valora mucho más sus ingresos, lo que hará es directamente cambiar de colegio al alumno. Pero también veamos que durante este periodo, durante esta cuarentena, el gobierno ha hecho una serie de anuncios. Por ejemplo, el del que es posible que se puedan cambiar a los colegios públicos, que la educación será virtual todo este año, o que los exámenes de admisión, por ejemplo, están suspendidos en la universidad. Pero todos estos anuncios del gobierno todavía no tienen un sustento legal, es decir, no ha emitido ninguna norma al respecto. Son anuncios nada más, ¿no? Anuncios. Son anuncios. La única norma que sigue vigente hasta este momento es la norma que establece que el 4 de mayo todos tendrán que regresar a sus clases presenciales de manera gradual. Esa es la única norma. El gobierno ya indicó de que eso no será así, pero eso todavía falta que se emitan algunas normas. Entonces yo creo que el gobierno lo que está haciendo en este momento es por lo menos ver cómo se está configurando el panorama para emitir una norma que evalúe cuánto le costaría al Estado asumir a gran cantidad o millones de estudiantes que serán cambiados a los colegios. Segundo, cómo se habilitará la plataforma del CIAGIE, que es una plataforma que utilizan los colegios, para que se incorpore a un alumno que se está trasladando de una institución educativa a otra. Y es probable que dentro de este paquete de normas en materia educativa también se incluya lo referente a algunas disposiciones sobre las pensiones educativas. Entonces yo creo que el panorama es bastante complejo en realidad y creo que el gobierno debe estar evaluando o debería de evaluar todos estos aspectos principales, ¿no? Pero lo cierto es de que un alumno siempre hay dos puntos que analizar. El impacto emocional que genera en el estudiante el cambio de colegio y por otra parte el impacto económico que genera mantenerlo en el mismo colegio particular. Claro, claro, hay que valorar, evaluar la situación, sopesar, ¿no? A ver qué decisión es la más acertada. Te agradezco mucho por este enlace telefónico, Johan. Muy buenos días. Muchas gracias por su invitación. Un abrazo fuerte. Bien, Johan Oporto, abogado, y nos ha explicado realmente qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no se puede hacer en este país, ¿no? Como ya hemos visto, el gobierno no puede intervenir en el control de precios de las instituciones educativas privadas. No lo puede hacer. Entonces hay que apelar a la buena voluntad de estas instituciones educativas, ¿no? A que no se hagan ver como voraces exaccionadores de la economía en tiempos de crisis, ¿no? Eso es lo que básicamente tendría que pasar en nuestro país. Bien, nos vamos.